Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga enormemente. Antes de meditar en la santa palabra de nuestro Dios, me gustaría que pensáramos en algo. Hay un versículo bíblico que me encanta ahí en Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahí en el versículo 5 hay un pequeño título, el cual dice así: el autor de la salvación. Y nosotros sabemos muy bien quién es el autor de esa salvación, es Jesucristo. Ahora yo los invito a que imaginen lo siguiente. Vamos a imaginar algo para extraer de este versículo una verdad espiritual interesante para cada uno de nosotros. Fíjense muy bien lo que dice Hebreos 2:12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Podemos imaginar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole esto al Padre Celestial, diciéndole: anunciaré a mis hermanos, es decir, nosotros, tu nombre, el nombre de Dios. En medio de la congregación te alabaré. Y nosotros somos esa congregación. ¿A qué conclusión llegamos? Que Cristo está en medio de nosotros ahora. Yo le invito, hermano, a que en este momento apropiado deje los problemas, las aflicciones afuera. Deje afuera el partido de fútbol. Vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, vamos a meditar en su santa palabra y vamos a analizar el consejo de Dios para nosotros en la vida. Ya hemos estado analizando, hermanos. Como la semana pasada estuvimos predicando acerca de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Y precisamente al principio establecimos, hermanos, que en las Sagradas Escrituras hay muchas bienaventuranzas. Las podemos hallar en los Salmos, las podemos hallar en Proverbios, la podemos hallar en Mateo, en el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo da ese discurso, ese sermón del monte, y da una serie de bienaventuranzas de aquellos que iban a venir al reino. Pero en Apocalipsis también nos habla de algunas bienaventuranzas, 7 bienaventuranzas. Bienaventuranzas que es necesario que el cristiano sepa hoy en día. ¿Por qué? Porque traen esperanza. ¿Por qué? Porque traen gozo a nuestra vida a pesar de los problemas en la tierra. A pesar de las aflicciones, nosotros podemos encontrar gozo. La prédica se intitula El gozo del cristiano victorioso. Esta es la segunda parte de esa prédica. Y precisamente el domingo pasado miramos que una razón para sentirnos gozosos era porque tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Y es todo lo que necesitamos físicamente. ¿Para qué? Para nutrir nuestra vida espiritual. Él es el elemento con el que podemos contar, el cual también se le llama la espada del Espíritu, porque es por la cual podemos combatir. Por eso en Apocalipsis 1:13 nos habla que esta palabra la enterremos en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profunda de nuestra alma. Ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, encontramos otra bienaventuranza, el cual nos dice que debemos sentirnos gozosos porque tenemos un reposo en el Señor Jesucristo. Y puede empezar aquí en la tierra si usted tiene confianza en el Señor. Y ese reposo se va a consumar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ahí en el 16:15 vimos la tercera bienaventuranza, que nos dice que debemos sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque contamos con ropas espirituales. Cuando nosotros efectuamos el bautismo de Cristo, a partir de ese momento estábamos revestidos. Y fuimos revestidos con vestiduras blancas ¿de qué? De pureza y de santidad. Pero no solamente se nos dio vestiduras blancas, sino también se nos dio una armadura.
para contraatacar al enemigo. Pero ¿qué otra razón podemos hallar en Apocalipsis para sentirnos gozosos? Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 19:9. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué razón tenemos para sentirnos gozosos? En cuarto lugar, gozosos porque tenemos una boda que celebrar. Y dice particularmente este versículo que son bienaventurados, gozosos, bendecidos, felices, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los llamados? Los llamados somos aquellos que hemos oído y leído el llamado del Evangelio. Los llamados somos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestra manera pasada de vivir. Los llamados, hermanos, somos aquellos que hemos confesado a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Los llamados somos aquellos que hemos sido bautizados de acuerdo a las sagradas Escrituras. Los llamados somos nosotros los cristianos, hermanos. Pero recordemos también muy bien esto, que la cena, las bodas del Cordero, es una invitación. Pero por el hecho de estar invitado, pero no vestirte adecuadamente, puedes ser expulsado de esa gran fiesta. Podemos recordar la parábola de la fiesta de bodas, el cual empieza de la siguiente manera, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 2. Fíjense muy bien ahí como dice Mateo capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En esta parábola fue invitada mucha gente. Unos rechazaron la invitación utilizando mentiras, mientras otros aceptaron este llamado. Y cuando el rey sale a la fiesta a inspeccionar a los convidados, pues notó que unos no estaban vestidos apropiadamente para la boda. Por lo tanto, estos que no estaban vestidos apropiadamente fueron atados y echados a las tinieblas. Y fíjense muy bien lo que dice este rey ahí en Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, hermanas, no sea solamente el llamado a la fiesta, porque en aquel tiempo muchos se van a sorprender. El maestro lo ha advertido claramente ahí en Mateo 7, 21 al 24. Mateo 7, 21 al 24. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tristeza, hermanos, va a ser aquellos que fueron llamados, aquellos que de vez en cuando se reunían, aquellos que de vez en cuando leían la Biblia, que de vez en cuando oraban. Y cuando venga Jesucristo y que le digan, Señor, Señor, si yo me reunía, si yo te cantaba, si yo leía las Sagradas Escrituras. Pero el Señor les va a decir, apartaos de mí. ¿Cómo podemos evitar eso? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cómo la podemos conocer? A través de las Sagradas Escrituras, hermanos. Busquemos entonces, hermanos, busquemos ardientemente ser los escogidos,
llevando en la tabla de nuestro corazón, en nuestra alma, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Una pregunta aquí nos podría embargar a cada uno de nosotros: ¿qué vestimenta debemos usar en estas bodas del Cordero? Eso en un momento lo vamos a aclarar. Ahora debemos hacernos otra pregunta: ¿quiénes celebran estas bodas? Bueno, los que celebran estas bodas es Jesucristo y su iglesia. Esta unión, hermanos, es como una relación matrimonial. Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Nosotros, la iglesia de Cristo, conformamos precisamente el cuerpo de Cristo. Pero para poder entender esto, hermanos, tenemos que remitirnos a Efesios capítulo 5. Vamos a ir a leer a Efesios capítulo 5, versículo 21, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 5, 21 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso se lo está diciendo a los esposos, que se sometan al temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Esa figura de los esposos, hermanos, no debe de tomárselo tan literalmente. Es decir, si nosotros somos la iglesia de Cristo, debemos considerar lo siguiente: nosotros no le lavamos a Cristo directamente, nosotros no le planchamos al Señor, no le cocinamos ni cualquier otra cosa que pudieran compartirse entre los esposos. La relación marital que se señala en Efesios 5 entre esposos y la relación entre Jesús y su iglesia es una analogía. Y una analogía es una comparación que nos ayuda a extraer una idea, una enseñanza espiritual para nuestra vida, para todos nosotros como iglesia. En este texto bíblico de Efesios aprendemos acerca de la sujeción que debemos de tener nosotros como iglesia hacia Cristo. Fíjense lo que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y no solamente aprendemos sobre la sujeción, también aprendemos acerca del amor que Jesús tiene por la iglesia. Ahí lo dice en el versículo 5 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Eso es lo que trata de decirnos estos versículos. Dos cosas, dos ideas importantes que nosotros debemos de entender: sujeción y amor. Cualquier otra cosa que se quiera introducir aquí ya es pura imaginación. Pero esta es la verdadera enseñanza. Ahora, es muy importante, hermanos,
que hablemos acerca de las bodas, pero no cualquier tipo de bodas, sino cómo las celebraban los judíos. ¿Por qué? Porque hay mucha aplicación, mucho alimento espiritual en todo esto. El proceso, hermanos, el proceso de las bodas judías daba comienzo con la celebración de los desposorios. Esto es como en nuestros tiempos, la fiesta de compromiso que hacen los novios. Nomás que para el judío era mucho más vinculante. Bueno, una vez que la pareja se desposaba, es decir, se comprometían, se les consideraba esposos, aunque no hubiera tenido lugar todavía la boda, ni el matrimonio se hubiera consumado. Fíjense muy bien, nosotros podemos recordar ahí en Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19, Mateo 1, 18 y 19, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, es decir, la madre de Jesús, con José, desposada, es decir, están comprometidos, todavía no celebraban la boda. Y luego sigue diciendo, antes de que se juntasen, de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido. Ya eran considerados esposos. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Por eso nosotros, hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, somos la esposa del Señor, aunque la cena de las bodas del Cordero no se hayan celebrado todavía. Y se habla de las bodas, porque uno debe pensar, no, pues yo soy mexicano y el mexicano es muy pachanguero, hace muchas fiestas, sobre todo en las bodas. No, hermanos, nos ganan los judíos. Ellos tenían varias celebraciones durante la semana. O sea, para ellos la boda, si no me equivoco, creo que celebraban 7 veces, pero la séptima era la más importante, que era cuando se presentaba la esposa vestida. Y ahorita vamos a ir hacia allá. Por eso, hermanos, por esa razón, nosotros debemos sentirnos bienaventurados y gozosos si fuimos llamados. Pero mucho más bienaventurados y gozosos seremos, hermanos, si somos escogidos para recibir ese gran galardón que tenemos en el cielo. Por lo tanto, hermanos, se esperaba que los esposos, en ese lapso de desposorios que estaba en tránsito, que estaban viviendo, pues se esperaba que ellos fueran fieles al pacto patrimonial. Y pues para eso estaban las arras, que servía como un aval, como una dote, servía como garantía de que el compromiso se llevaría a cabo. Fíjense bien lo que dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 1, versículo 22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hoy nosotros tenemos la garantía más importante que podemos tener, y es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él constantemente, hermanos, nos está recordando que nuestro esposo pronto va a regresar por nosotros. El desposorio o el compromiso o ese tiempo duraba aproximadamente 12 meses, lo que daba tiempo al joven judío para preparar una casa, una morada en donde iba a llevar a su esposa a vivir. Sin embargo, ya estaban juntos, de un lado hacia el otro, hasta el momento que la morada estuviera lista o que los 12 meses se cumpliesen. Nosotros sabemos, hermanos, y tenemos la fe que Cristo nos está preparando una morada. Él lo expresó claramente. Ahí precisamente en Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y a pesar de que sabemos que está preparándonos un lugar, hermanos, sabemos que espiritualmente Él nos acompaña. Hoy está aquí en medio de nosotros. Él lo prometió de la siguiente manera: he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Y Jesucristo es una persona, es un hombre de palabra. Y fíjense muy bien cómo dice ahí en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, por favor. Versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En la última noche de bodas, hermanos, se celebraba toda la preparación, o se preparaba con todo a la novia. Ella era vestida como reina, bañada, trenzada con piedras preciosas. Todos los que se han casado, todos los que hemos asistido a una boda, sabemos que una mujer, agraciada o no, cuando se casa, son vestidas hermosamente. Son hermosas. Bueno, esa es la imagen que se está tomando. Cuando llegue el novio, nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia. Una iglesia hermosa, una iglesia blanca, una iglesia resplandeciente. Debemos hacernos otra vez la pregunta: ¿qué vestimenta debemos usar nosotros para celebrar las bodas del Cordero? Bien lo dice ese texto bíblico. Debemos usar ese lino fino, hermanos, que está limpio y está resplandeciente. Esta vestimenta simboliza nuestras acciones justas, y no depende de una, sino de muchas acciones, y no depende de una, sino de muchas personas, porque solo una es la desposada, una sola es la iglesia, y eso es nosotros, la iglesia de Cristo. Esta esposa, hermanos, esta esposa se ha vestido con una vestimenta, debe de vestirse con una vestimenta muy particular. Una vestimenta que todos los miembros de la iglesia de Cristo tejemos y bordamos poco a poco ese vestido de lino fino, con nuestras acciones justas, con nuestras acciones de fe, con nuestras acciones de amor y llenas de esperanza. Así es como debemos presentarnos ante el Señor. Por eso se habla de la cena. Hoy probablemente nosotros ya no le demos tanta importancia a una cena, porque todo el mundo está apurado, todo el mundo está ocupado en los celulares. Entre más rápido comas, mejor, porque tienes cosas que hacer. Para el judío la cena era algo muy especial, muy particular, un momento de gozo, de alegría, donde puedes compartir con tus familiares. Eso es lo que está tratando de decirnos esta bienaventuranza, de que debemos sentirnos gozosos, porque si nos presentamos así, hermanos, vamos a celebrar esas bodas del Cordero, esas bodas con Jesucristo, y va a ser un banquete, una fiesta, un gozo que no va a durar un día o 7 días, que va a durar por la eternidad. Por eso las bienaventuranzas del Apocalipsis buscan infundir esperanza en nuestros corazones. Pero, ¿cuál es otra razón, hermanos, que debemos de tener para sentirnos gozosos? Gozosos, hermanos, porque tenemos un sacerdocio real. Fíjese muy bien lo que dice ahí Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Cuando Adán y Eva vivieron en Edén, hermanos, Jehová claramente les advirtió, ahí en el Génesis,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros conocemos muy bien la historia bíblica y sabemos que la pareja desobedeció la orden de Jehová y fueron expulsados del Edén. La pregunta es, ¿ellos murieron? Sí, hermanos, murieron espiritualmente, porque muerte significa separación. Y ellos al pecar rompieron la relación con Dios. Posteriormente ellos tuvieron que morir físicamente, es decir, una separación del alma del cuerpo. Sobre este asunto, hermanos, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo enseñó en Mateo, nos los aclaró, nos dio una perspectiva bien interesante. Cuando un joven discípulo quería seguirlo, este le dijo ahí en Mateo capítulo 8, versículo 21, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué fue lo que le respondió el Maestro ahí en el versículo 22? Sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos. Lo que el Señor está tratando de decirnos, hermanos, es: deja que los vivos que están en muerte espiritual entierran a los que sí están muertos y de los cuales ya no hay esperanza. ¿Cómo dejamos, hermanos? ¿Cómo dejamos de estar muertos espiritualmente? El apóstol Pablo lo escribió así en Efesios 2:1. Ahí en Efesios 2:1 el apóstol Pablo escribió: y Él, es decir, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para pasar de muerte a vida, tenemos que resucitar. ¿Y cómo se hace esto? Primero, debemos oír el Evangelio de Cristo. Segundo, debemos creer en Cristo. Tercero, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuarto, debemos confesar la fe en Cristo. Y quinto, debemos bautizarnos para el perdón de pecados. Mis hermanos, la primera resurrección de la cual habla Apocalipsis 20:6 se refiere al bautismo. La primera resurrección es el bautismo. ¿Está usted consciente de eso? Debería serlo. Por eso somos benditos, hermanos, y debemos sentirnos gozosos porque tenemos parte en la primera resurrección. Pero debemos de estar constantemente meditando en esto para saber y entender lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. El bautismo nos libra de la muerte segunda. El mismo libro de Apocalipsis nos describe, conceptualiza a la muerte segunda. Fíjese ahí cómo dice en Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Ya lo hemos dicho, hermanos. Ya lo hemos establecido particularmente que existe la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, que es la muerte eterna en el infierno o en el Gehenna. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el Gehenna? El abismo, hablar de infierno, concurrentemente lo podemos relacionar o utilizar sinónimos como abismo, castigo, y sería apropiado llamarle así al infierno.
pero en las Sagradas Escrituras le da una connotación superior, la cual nos debe de hacer meditar. ¿Por qué? Jesús habló acerca del Gehenna, acerca del infierno. Gehenna significa Valle del Hijo de Hinnom, y era una referencia que el maestro estaba haciendo del infierno. Este valle, hermanos, este Valle del Hijo de Hinnom tiene una historia maldita. Cuando aquel rey sabio llamado Salomón ya era muy viejo, él desvió su corazón y no agradó a Dios por la barbarie que estaba haciendo. Los cientos de esposas y la multitud de concubinas que tenía Salomón alejaron su corazón del Dios vivo. Salomón construyó, creó altares y probablemente hizo templos para los dioses falsos de sus mujeres, cosa que a Dios no le agradó. Pero hubo algo que hizo, algo que no era tan especial, pero que fue abominable ante los ojos de Dios, y fue crear una estatua de Moloc. Ahí precisamente, en el Gehenna, en el Valle del Hijo de Hinnom, se levantó esta estatua en honor a Moloc, y se cree que era tan grande esta estatua, hermanos, que había una abertura en la panza en la cual se lanzaban los niños, los bebitos, los lanzaban al fuego, y los niños pues rápidamente morían precisamente por el fuego. Nosotros, hermanos, eso se hacía particularmente pues para satisfacer a este Dios falso, para calmar, por así decirlo, o como ellos creían, calmar la ira de este Dios falso, Moloc. Hermanos, yo le invito a que imagine lo siguiente: la confusión, el lloro desesperante y el sufrimiento de los infantes que no tenían culpa de nada, hermanos, sino que estaban saboreando en carne propia el horror de ser quemados vivos. La historia después del rey Salomón, hermanos, marcó a ese lugar, como les decía, como un lugar maldito. Por eso, cuando Jesús caminó sobre la tierra, para darnos a entender de cómo sería la muerte segunda en el infierno, nos lo describe de la siguiente forma. Fíjense ahí en Marcos capítulo 9. Vámonos allá a Marcos, por favor, capítulo 9. Versículo 43 al 48. Es muy importante que ustedes sepan, hermanos, que en esta cita bíblica, cuando se alude a infierno, en los mejores manuscritos, en los manuscritos más antiguos, de donde se tomó precisamente para traducirlo al castellano, aparece como, en vez de infierno, aparece Gehenna, que es de lo que estamos hablando. Por eso cuando empecemos a leer ahorita, al decir infierno se está refiriendo a Gehenna, ¿sí? Vamos a leerlo ahí en el 9:43, capítulo 9 de Marcos, 43 en adelante. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, es decir, al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47, y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En esta cita bíblica se usó la figura del Gehenna. Recuerden que para el judío era un lugar maldito. Por lo tanto, nunca se construyó nada en ese lugar, hermanos.
Sin embargo, el Gehenna, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, venía sirviendo como un basurero, en donde la basura de toda clase era quemada ahí. Siempre estaba prendido ese lugar. Por lo tanto, siempre estaba prendido. Inclusive se cree que en el Gehenna, en ese basurero, en otra sección, se lanzaban cuerpos, cadáveres de personas que no tenían familiares. Y esos cuerpos ya estaban putrefactos, ya estaban llenos de gusanos. Y es bien interesante, hermanos, porque deberíamos, hasta este punto de la prédica, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué se sentirá estar en el infierno? La verdad no lo sabemos. Pero en estos textos bíblicos, hermanos, Jesús nos dio algunas pistas. Imagine esto, hermanos. Los niños gritando por el dolor que el fuego provocó, ahí en el Gehenna. Imagine también esto, los cuerpos tirados a un pozo, siendo carcomidos por gusanos, ahí también en el Gehenna. Sí, hermanos, el cuerpo humano se corrompe y puede dejar de existir, se convierte en polvo, prontamente. Los niños dejaron de gritar del dolor porque murieron. Los cuerpos en el pozo no sintieron el fétido olor de su putrefacción porque eran cadáveres. Pero hay algo que Jesucristo quiere decirnos con todo esto. Imagine este retrato. Imagine algo que no pueda corromperse. Algo así como el alma. Un alma siendo lanzada a un fuego que no se apaga, que causa un dolor que jamás se termina. Imagine el alma en ese infierno siendo carcomida, no por gusanos, sino siendo carcomida eternamente por la tristeza, la desesperación y la decepción. ¿Qué se sentirá estar en el infierno, hermanos? No lo sabemos, pero esta pequeña descripción nos da una gran lección de cómo es la vida sin Dios. Ese retrato es terrible, pero es importante imaginarlo, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto solamente para entender lo que se refiere a la muerte segunda, hermanos. Ya vamos a concluir. En esta bienaventuranza se nos dice: bienaventurado y santo, porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Esta quinta bienaventuranza la intitulé gozosos porque tenemos un sacerdocio, porque somos sacerdotes reales, porque tenemos un sacerdocio real. ¿Sabía usted que es un sacerdote de Dios? Quítese de la mente los sacerdotes católicos. El sacerdocio levítico fue establecido mucho antes que ellos existieran. ¿Sí? ¿Y qué es un sacerdote? Pues es aquel que oficializa en un templo. Y si nosotros somos sacerdotes, ¿será acaso que hay sacerdotisas? No, hermanos. Para Dios ya no hay ni hombre ni mujer. Todos somos iguales. Todos somos sacerdotes. Y podemos estar aquí en el templo de Dios. ¿Y sabe quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Se acuerdan cómo en el tabernáculo estaba precisa, lo describe Hebreos capítulo 9 de manera muy interesante, cómo estaba el cerco, y luego entrabas por la puerta y en el tabernáculo te encontrabas el altar de los holocaustos, luego te encontrabas el lavacro, la fuente de bronce, entonces así podías accesar a la tienda. Y en la tienda tenías el candelero de 7 luces, enfrente el altar de los inciensos, y a un lado tenías los panes, la mesa de los panes de la proposición. Y fíjate muy bien, eso solamente era sombra de lo que realmente estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Para poder accesar a ese tabernáculo, a ese templo, nosotros tenemos que participar de ese holocausto. Quemar todo nuestro ser a través del arrepentimiento, de confesarnos, de clavar al yo, de cambiar. Y luego pasar al lavacro, al agua que nos va a bautizar, hermanos.
Entonces ahora sí podemos accesar a ese templo. Y cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, que representa ese candelabro de 7 luces. El altar de los inciensos representa las oraciones, los panes, la mesa de los panes de la proposición, acabamos de participar de ella. ¿Se da cuenta? Todo lo que se escribió en la antigüedad lo estamos viviendo hoy en día. La pregunta es, ¿usted está consciente de eso? ¿De que es sacerdote? ¿Cómo me estoy presentando en el templo? ¿Me estoy presentando apropiadamente? ¿Con las vestimentas adecuadas? ¿Con mi mente preparada? ¿O en este momento mi mente está divagando? ¿Recuerdan a Nadab y Abiú? ¿Qué les pasó por no seguir las reglas de Dios? Por eso, alabar a Dios es un tema que debemos de no tomarlo a la ligera, hermanos. Debemos de estar bien conscientes de ello y debemos prepararnos desde antes. Hay hermanos que el sábado dan rienda suelta y el domingo quieren venir perdón y vienen nomás aquí a dormirse. Terrible cosa, porque ustedes saben muy bien que Cristo está en medio de nosotros. Imagínense que lo esté viendo dormido y sin poner atención. Usted es un sacerdote, si está bautizado es un sacerdote de Dios. Debemos comportarnos como tales. Y nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo gracias a ese velo que fue cortado por Jesucristo, el cual es el puente que hay entre esta vida física y nuestro Padre Celestial. Él es la escalera que va al cielo. No sé si también estamos conscientes de ello. Ahora sí, ya para concluir. Es que este versículo es tan extenso, hermanos. Dice ahí que reinamos, que vamos a reinar con Cristo 1000 años. En el 26 dice, bienaventurado y santo, porque reinarán con Él, es decir, Jesucristo 1000 años. Esa frase, reinarán con Él 1000 años, ha hecho toda una doctrina que ha desviado a millones de personas. Porque ellos creen que Jesucristo va a venir a poner un reino milenial, un reino de 1000 años aquí en la tierra. Y cuando platico con uno que cree esta doctrina, ya estoy cansado de decirle que Jesucristo, cuando estaba en la tierra, cuando venía la multitud para hacerlo rey, ¿qué hacía? Huía. Él no le importaba ser rey de aquí. Él creó todas las cosas, Él es el rey de todo. Nomás porque ellos esperaban a un rey político como David, pero nuestro Señor no estaba interesado en eso. Muchos creen que Jesucristo falló en su venida, y no es cierto, porque Él vino a establecer un reino, un pedacito de ese reino aquí en la tierra. ¿Y sabe cuál es ese reino? La iglesia. No sé si usted estaba consciente de eso. ¿Por qué, hermanos? Uno puede decir, ok, ¿qué significan los 1000 años? Significan la era cristiana, porque fíjese muy bien cómo dice Pedro. Pedro dice ahí en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, es decir, somos reyes, somos del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Estamos reinando hoy con Cristo. Estamos reinando con Él, pero uno puede decir, hermano, pero pues yo no tengo ni trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, etcétera. O sea, ¿cómo dices, cómo te atreves a decir que somos reyes? Sí, hermanos, nosotros verdaderamente estamos reinando con Cristo, hermanos, porque somos parte del reino de Cristo. Y el reino somos nosotros, la iglesia del Señor. Sí, hermanos, reinamos porque somos hijos de Dios y pertenecemos a una gran familia espiritual. Sí, hermanos, sí reinamos porque Cristo es nuestro Rey y nosotros los cristianos pertenecemos a su cuerpo. Nosotros reinamos, hermanos, porque nosotros hemos sido salvados.
y la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros estamos de pasada. Somos pasajeros en esta vida, porque nuestro galardón, nuestra corona de vida, la vamos a recibir cuando el Maestro venga por cada uno de nosotros. Hemos visto el tema, hermanos, esta segunda parte del gozo del cristiano victorioso. Y vimos en cuarto lugar que debemos sentirnos gozosos porque tenemos una boda que celebrar. Está pendiente y debemos prepararnos para eso. Y en quinto lugar, gozosos porque tenemos un sacerdocio real. Que Dios les bendiga, hermanos.